Madre mía, amigos y amigas del salseo. Acaba de salir a la luz la bomba que nos suelta Demet Özdemir sobre Can Yaman. Y no es algo que esperábamos. Y es que parece que nuestra Demet, tan elegante como siempre, ha decidido abrir la boca y contar algo que de verdad nos ha dejado a todos con los ojos como platos. Porque ojo que se venía rumoreando mucho sobre la relación de estos dos, si se querían, si no se querían, si se habían dado un respiro, lo típico, vamos. Pero ella, con esa tranquilidad que la caracteriza, ha soltado la perlita. Lo que más me ha impactado de lo que ha dicho Demet no es tanto un detalle concreto sino la forma. Porque para ser honestos, muchas veces se sacan las palabras de contexto, ¿verdad? Pero ella ha sido súper clara. Ha hablado de cómo la conexión con Can en su momento era palpable. Como si hubiera una energía especial que no se podía ignorar. Y eso, chicos, para mí es mucho decir. No ha dicho si nos casamos ni si seguimos juntos, pero ha pintado un cuadro de una intensidad que te hace pensar. Uy. Aquí hay mucho más de lo que nos contaron. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo el revuelo mediático de las fotos, de los viajes, de la presión, ha querido poner un poco de orden. Y no para confirmar nada, ojo. Sino para aclarar desde su perspectiva cómo era esa chispa. Y es que cuando una persona como ella, que ha estado en el centro del huracán, habla de impacto mundial por una foto, imaginaos la que se montó. Pensemos un poco. La foto de Can Yaman en su momento reventó internet. Y no me extraña. Ese hombre tiene un magnetismo que, bueno, ya sabéis. Y si Demet dice que esa foto tuvo un impacto con él, que esa conexión se sintió a nivel global, pues imagínate la potencia. Muchos dicen que era solo marketing, que se aprovechaban del tirón. Pero, ¿y si Demet está insinuando que había algo genuino detrás de todo eso? Algo que trascendía la pantalla. A ver, es que Demet no es de las que se andan con rodeos innecesarios. Cuando ella habla, habla. Y lo que ha dicho de impacto mundial por esa foto de Can, pues deja mucho que desear, ¿no creéis? Porque te hace pensar si esa foto fue solo una foto, o fue la punta del iceberg de algo mucho más grande. Algo que capturó la atención de todos, no solo por el físico de Can, sino por la química que se percibía. Para ser honestos, creo que Demet ha lanzado este comentario como una forma de dejar claro que lo suyo con Can no fue una cosa pasajera y sin importancia. Ha insinuado que hubo un antes y un después, que esa conexión era real y que el mundo entero se dio cuenta. Y eso, amigos, es un salseo en toda regla. No te dice nada explícito, pero te dice todo. Te deja imaginando mil escenarios. Yo particularmente me quedo con la idea de que Demet está reconociendo la magnitud de lo que se vivió con ellos. No tanto por la foto en sí, sino por lo que esa foto representaba. La expectación, la envidia, la admiración, todo. Y si ella, que es la protagonista, lo dice así con esa calma y esa firmeza, pues habrá que hacerle caso. La pregunta es, después de escuchar a Demet hablar así de esa conexión y del impacto mundial que tuvo, ¿vosotros creéis que todavía queda algo de esa llama entre ellos o fue solo un momento inolvidable pero ya pasado?